Nunca imaginé que mi vida, tan ordinaria en apariencia, terminaría envuelta en una oscura red de secretos, deseos prohibidos y consecuencias devastadoras. Me llamo Mariana, tengo 45 años, y aunque me enorgullezco de haber criado a mi hija Sofía con amor y devoción desde los 17 años, jamás sospeché que el amor también podía corromper y destruir. Mi hija Valeria y yo siempre habíamos sido muy unidas, inseparables. No solo éramos madre e hija, sino también amigas. Ella se casó joven, a los 22 años de edad, con un hombre llamado Damián, persona encantadora, muy trabajador y con una sonrisa que iluminaba cualquier sitio. Era imposible no sentirse atraída por su carisma. Siempre pensé que era perfecto para mi hija. Así que cuando se casaron, mi marido y yo estábamos muy felices, porque sabíamos que Valeria, a pesar de tener un trabajo con sueldo decente, sería provista de una buena vida familiar y económica, ya que su esposo trabajaba en una empresa en la que era apreciado por sus jefes y compañeros. Al poco tiempo de casarse, Valeria nos dio la noticia de que estaba esperando a mi primera nieta. Fue un momento inolvidable, cabe aclarar, porque a pesar de que yo también soy una mujer joven, no pude tener más hijos además de Valeria. El ginecólogo me detectó un problema en la matriz, por lo que me volví infértil, así que con la llegada de esta hermosa bebé, me dio una alegría indescriptible. Un año más tarde, para mi fortuna, llegó la segunda nieta. Con ellas mi vida parecía completa. Una hija feliz, un yerno ideal y 2 nietas que iluminaban mis días. Era como si todo lo que había sufrido al criar sola a Valeria desde tan joven finalmente hubiera valido la pena. No obstante, como suele pasar en las historias perfectas, un detalle oscuro comenzó a ensombrecer mi vida. Mi esposo, quien hasta entonces había sido un hombre dedicado a mí y a mi familia, empezó a cambiar. Primero fue algo sutil. Llegaba un poco más tarde del trabajo con alguna excusa vaga, sobre reuniones interminables o tráfico inesperado. Luego comenzaron los imprevistos los fines de semana, salidas apresuradas a reuniones de último minuto o asuntos urgentes, algo que nunca antes había existido. Lo que más me inquietaba eran las llamadas. En el silencio de la noche, cuando creía que todos dormíamos, su teléfono vibraba insistentemente. Él siempre se apresuraba a contestar, caminando hacia el pasillo o encerrándose en el baño para hablar en voz baja. Cuando le preguntaba que quién era, su respuesta siempre era la misma: un compañero del trabajo, o que su hermano quería hablar de un tema delicado, pero algo en su tono no me convencía. Con el tiempo las señales se hicieron más claras. Su forma de vestir cambió. Ahora siempre usaba camisas nuevas, cuidaba su apariencia con un esmero inusual y usaba una loción que jamás había usado antes. Pero lo que más me dolía fue su actitud hacia mí, la cual comenzó a enfriarse. Un día, mientras lavaba la ropa, vacié los bolsillos de su pantalón como siempre hacía, pero esta vez algo me detuvo en seco. Un recibo arrugado con el nombre de un motel. Mi corazón empezó a latir con fuerza al leerlo. La fecha era reciente, apenas unos días atrás, y la hora coincidía con una de esas reuniones de trabajo que había mencionado. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de enojo, tristeza y traición. Esa noche lo esperé sentada en el sofá, con el recibo del motel apretado entre mis dedos temblorosos. Cuando llegó, cruzó la puerta con su habitual indiferencia, como si nada estuviera mal. Pero apenas me vio con el papel en la mano, se detuvo. Su rostro cambió por un instante. Lo supe en ese momento. Él ya estaba preparado para enfrentarme. No dije nada, solo lo miré. Entonces mi marido fue quien rompió el silencio. Me dijo que no sabía cómo decírmelo, pero era tiempo de que supiera de que tenía a un amante
y que estaba enamorado de ella, que se iba de la casa y que fue bueno que haya encontrado el recibo, porque eso le dio la facilidad de hablar del tema. Sus palabras me golpearon fuerte. ¿Cómo era posible que después de tantos años él me hiciera eso? Lo miré fijamente, esperando que continuara, esperando que de alguna manera corrigiera lo que acababa de decir. Pero no lo hizo. Simplemente continuó diciendo que iría a la habitación para arreglar un par de maletas, porque se iba esa misma noche de la casa. Dicho eso, se dio media vuelta y se dirigió al cuarto. Desde el pasillo escuché el ruido de cajones abriéndose y cerrándose, el zumbido de una cremallera al cerrar una maleta y sus pasos apresurados. Cuando terminó se colocó el abrigo y tomó las maletas. Caminó hacia la puerta sin decir una palabra más, pero justo antes de cruzarla, se detuvo. Por un instante pensé que iba a disculparse, que me explicaría cómo habíamos llegado hasta ese punto, pero solo me dijo que su abogado me contactaría al día siguiente para los trámites del divorcio. A la mañana siguiente mi teléfono sonó. Contesté un número desconocido. Del otro lado del teléfono habló un hombre. Dijo que era el abogado de mi esposo y quería ponerse de acuerdo para los trámites del divorcio. En mi desesperación, busqué consuelo en una tarotista que una vecina me había recomendado, doña Aurelia, la cual era conocida por su habilidad para ver más allá del ojo humano y por ayudar a quienes acudían a ella con el corazón roto. Cuando me recibió, me invitó a sentarme frente a una mesa redonda. Me preguntó qué era lo que deseaba. Tomé aire profundamente, sintiendo que el dolor se atoraba en mi pecho, y le dije que quería saber qué hacer con mi vida. Ella sacó un mazo de cartas desgastadas, lleno de cicatrices del tiempo y el uso, y comenzó a barajarlas lentamente. Las extendió frente a mí y me pidió que las separara en 3 montoncitos. Después ella las juntó y comenzó la lectura diciendo que mi esposo tenía una relación extramarital desde hace varios años, señalando una carta con la imagen de una mujer joven y radiante. Dijo que era su secretaria, una muchacha joven, de 23 años de edad. Desde que la conoció, él sintió algo especial por ella, y poco a poco se fue enamorando. Cerré los ojos, intentando procesar sus palabras, pero lo que dijo después me dejó sin aliento. Doña Aurelia dijo que estaba embarazada, que él siempre había querido tener más hijos, pero yo no podía dárselos. Así que ahora que esa mujer está esperando un hijo suyo, decidió terminar el matrimonio e irse con ella, aún sabiendo que esa ruptura afectaría a mi familia grandemente. Le pregunté si en realidad ellos se amaban. La tarotista dijo que sí, que lo que tenían era real, y que si pensaba hacer un amarre para obligar a mi esposo a regresar conmigo, no era lo mejor, ni para él ni para mí. Sus palabras me golpearon con fuerza, pero antes de que pudiera protestar, ella colocó otra carta sobre la mesa. Era una imagen de esperanza, de algo nuevo que florecía. Continuó diciendo que el amor volvería a mí, pero no ahora. Necesitaba paciencia. Debía de dejar que el tiempo curara mis heridas y que el destino se encargaría de lo demás. La sesión terminó, pero sus palabras quedaron grabadas en mi mente. Salí de su casa sintiendo que mi vida estaba más rota que antes. Mientras manejaba por las calles de la ciudad, solo podía pensar en mi esposo, en aquella mujer joven y en el hijo que estaba por nacer. Decidí seguir adelante con el divorcio. Si él quería terminar con nuestro matrimonio, no iba a detenerlo, pero me aseguraría de que pagara lo que correspondía. No iba a dejar que destruyera nuestra vida juntos, sin enfrentar las consecuencias. Así que, con el dolor aún fresco, reuní el valor para luchar por lo que era mío. Durante meses las negociaciones fueron un tira y afloja. Su abogado intentó reducir al mínimo lo que debía darme, pero yo me mantuve firme. Había invertido años en ese matrimonio. Sacrifiqué mi juventud y mis propios sueños para construir una vida con él.
No iba a dejar que todo eso se esfumara tan fácilmente. Al final salí victoriosa. Me quedé con la casa donde habíamos vivido juntos, el auto y una buena parte del dinero que habíamos ahorrado en el banco. Pero aunque me quedé con esas cosas materiales, no pude evitar sentir que había perdido algo mucho más importante: mi dignidad, mi confianza y una parte de mí misma que no sabía si volvería a recuperar. La tristeza se convirtió en algo constante. Apenas comía, no dormía bien, y los días eran monótonos y rutinarios. Fue entonces cuando mi hija, Valeria, y su esposo, Damián, intervinieron. Ambos estaban preocupados por mi estado. Siempre estaban ahí para ayudarme, intentando levantarme el ánimo. Una tarde Valeria me sentó en la sala y me habló con el corazón en la mano. Me dijo que no podían verme así, que sabían que era difícil, por lo que querían apoyarme en todo. Querían que yo fuera a vivir con ellos un tiempo, que las niñas me amaban y debería estar con la familia. En ese momento, me pareció una buena idea. Necesitaba un cambio de ambiente, algo que me ayudara a sanar las heridas que llevaba por dentro. Acepté su oferta con gratitud, pensando que el estar cerca de mis nietas y de mi hija me daría la fuerza para salir adelante. Al principio la convivencia en la casa de mi hija fue perfecta. La relación entre todos era muy buena y me esforzaba por ser de ayuda en lo que podía. Por las mañanas iba a trabajar en una oficina donde conseguí un puesto administrativo y por las tardes me quedaba con mis nietas para cuidarlas mientras Valeria trabajaba. Aunque ella tenía una niñera que la ayudaba, a todos les daba más seguridad saber que yo estaba ahí, pendiente de todo. La rutina me hizo sentir útil nuevamente. Las risas de mis nietas llenaban los vacíos que había dejado la soledad, y poco a poco empecé a encontrar algo de estabilidad. Sin embargo, todo cambió una noche en la que Damián llegó a casa con una expresión que jamás olvidaré. Entró cabizbajo con los hombros caídos y tiró las llaves de la casa sobre la mesa sin decir una palabra. Valeria se levantó rápidamente y le preguntó qué había pasado. Damián se sentó en el sofá, con las manos en el rostro, y dijo que estaban despidiendo personal en su empresa y que a él le dieron su liquidación hoy. Sus palabras cayeron como una bomba en la sala. Valeria trató de consolarlo, asegurándole que encontraría otro empleo pronto, pero Damián parecía desmoronarse frente a nosotros. Los días siguientes fueron difíciles. Él salió a buscar trabajo constantemente, pero no tuvo mucha suerte. Mientras tanto, pasaba más tiempo en casa. Y fue precisamente durante esas largas horas que empezamos a convivir más. Al principio nuestras interacciones eran casuales. Por las tardes nos sentábamos en la sala a ver televisión mientras esperábamos a que Valeria regresara del trabajo. Era algo inocente, solo dos adultos compartiendo un espacio en silencio. Pero con el tiempo, las conversaciones comenzaron a alargarse. Descubrí que Damián no solo era amable y carismático, sino que también tenía una sensibilidad que no había notado antes. Me escuchaba cuando le hablaba de mi vida, de mis miedos, de mis frustraciones. Era paciente y siempre tenía algo positivo que decir para levantarme el ánimo. Sin darme cuenta, comencé a esperar esos momentos del día con ansias. Y por lo visto, él también empezó a sentir algo por mí. Lo noté en las pequeñas cosas. Por ejemplo, cómo sus miradas se alargaban más de lo normal y de cómo buscaba excusas para quedarse a mi lado cuando estábamos solos. Un día, mientras estábamos en la cocina preparando café, nuestras manos se rozaron por accidente. Él no se retiró de inmediato y nuestros ojos se encontraron por un instante que pareció eterno. Esa noche me fui a la cama con el corazón acelerado y una confusión que no podía ignorar. Lo que sentía por Damián no era apropiado, lo sabía, pero no podía evitarlo. A partir de ese momento, todo cambió entre nosotros. Había una tensión en el aire, algo no dicho pero palpable. Fue entonces cuando decidí regresar con la tarotista
la misma mujer que me había revelado la verdad sobre mi esposo tiempo atrás. Si alguien podía ayudarme a aclarar mis sentimientos, era ella. Doña Aurelia me recibió con una sonrisa serena, como si ya supiera que volvería. Me senté frente a ella mientras barajaba las cartas con destreza. «¿Qué deseas saber esta vez?», preguntó mirándome fijamente. «Quiero que me digas qué debo hacer con mi vida», le dije con un suspiro, evitando los detalles, esperando que las cartas hablaran por mí. Ella comenzó a colocar las cartas una por una, formando un patrón sobre la mesa. A medida que las iba interpretando, su expresión cambió. «Aquí hay algo interesante. Veo que el amor ha vuelto a tu vida», dijo sonriendo suavemente. Sin embargo, después de un par de cartas más, me dijo que ese hombre no era para mí, que era un hombre prohibido, que había una barrera que no debería cruzar, porque hacerlo me traería sufrimiento, dolor, y podría perderlo todo. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Yo sabía que se estaba refiriendo a mi yerno. No había dudas de aquello. Entonces, casi al finalizar, le pedí si podía hacer algo para que yo lo dejara de querer. Ella me dijo que necesitaba alejarme, que debería ir a mi casa y olvidarlo, porque si no lo hacía, traería consecuencias. Salí de la casa de la tarotista sintiéndome más perdida que nunca. Sabía que lo correcto era irme de la casa de mi hija, alejarme de la tentación, proteger mi relación con Valeria y con mis nietas. Esa misma tarde, reuní el valor para hablar con Damián y anunciarle mi decisión. Lo encontré en la sala y le dije con firmeza que había decidido regresar a mi casa. Esperaba que él reaccionara con indiferencia o tal vez con un leve lamento, pero lo que ocurrió me tomó completamente por sorpresa. Damián se me acercó y me miró con una intensidad que me hizo temblar. Me preguntó que por qué me iba. Ese tono tan interesado hizo que me pusiera más nerviosa. Le dije que sentía que ya era tiempo de regresar a mi casa y regresar a mi vida cotidiana, que me sentía mucho mejor. Me dijo que me iba a extrañar, a la vez que daba un paso para estar más cerca de mí. Su cercanía hizo que el aire en la habitación se sintiera denso, sofocante, y mi corazón latiera a 1000 por hora. Una cosa llevó a la otra, y Damián y yo cruzamos una línea que jamás podríamos borrar. Poco tiempo después, me mudé de regreso a mi casa, convencida de que la distancia pondría fin a lo que había comenzado entre nosotros. Pero Damián no lo permitió. A los pocos días apareció en mi puerta con la excusa de que tenía una entrevista de trabajo cerca, una excusa que se convirtió en nuestra coartada perfecta. Lo que comenzó como un encuentro furtivo se transformó en una relación clandestina. Damián venía a mi casa cada vez que podía. Decía que salía a buscar empleo, pero en realidad pasaba las tardes conmigo. Incluso los fines de semana encontraba formas de escabullirse. Yo vivía para esos momentos, para los días en los que podía sentirlo cerca, como si el resto del mundo desapareciera. 6 meses después, yo estaba completamente enamorada de él. Vivía en un estado de ilusión constante, convencida de que Damián también sentía lo mismo por mí, pero no podía seguir compartiéndolo. Quería más. Quería que dejara a Valeria, que rompiera con todo y se quedara a mi lado. En mi desesperación decidí buscar nuevamente a doña Aurelia. Sabía que su advertencia inicial había sido clara, pero ahora me aferraba a la idea de que podía convencerla de ayudarme. La fui a ver y le dije que necesitaba un amarre de amor. Ella me preguntó que para quién. Entonces yo le dije la verdad, que era para mi yerno. Su rostro cambió al instante. Me dijo que lo que estaba pidiendo era incorrecto, que él era el esposo de mi propia hija, madre de mis nietas. Le dije que lo sabía, pero que yo lo amaba, y que él también me amaba. Doña Aurelia dijo que no lo iba a hacer, que hasta ella tenía un límite, y que no podía ayudarme. Le dije que le pagaría lo que ella quisiera.
La tarotista me dijo que el precio no siempre era el dinero y que cuando se juega con ese tipo de cosas, los resultados nunca son lo que esperamos. Salí de su casa frustrada y herida, pero su negativa no hizo más que avivar mi obsesión. Si ella no estaba dispuesta a ayudarme, buscaría a alguien más. No podía permitir que siguiera siendo el esposo de mi hija Valeria, cuando yo sabía que lo que sentíamos era real. Pregunté discretamente a personas que conocían del tema, investigué en lugares esotéricos en la Ciudad de México y finalmente alguien me habló de un brujo que podía ayudarme. Lo encontré en un rincón oculto de un barrio bajo de la Ciudad de México. Al entrar, el aire era pesado, cargado de aromas a incienso, cera quemada y muerte. El brujo escuchó mi petición sin mostrar emoción alguna. Después me preguntó si estaba segura de lo que estaba pidiendo. Yo le dije que sí, que haría y pagaría lo necesario. Él me explicó que el amarre no sería sencillo, que atar la voluntad de un hombre casado con otra mujer, especialmente si esa mujer era mi propia hija, sería un trabajo complejo y peligroso, pero yo no retrocedí. Le pagué lo que pidió y le dije que esperaba resultados pronto. A las 3 semanas comencé a notar cambios. Damián se volvía más distante con Valeria. Aunque seguía viviendo con ella, pasaba más tiempo fuera de casa, buscándome. Venía a mi casa casi todos los días, con excusas que ni siquiera trataba de hacer creíbles. Lo que antes parecía una relación clandestina, ahora se estaba convirtiendo en algo que no podía ocultarse. Pero al mismo tiempo, algo extraño comenzó a suceder con mi hija. Ella, siempre tan activa, tan fuerte, empezó a mostrar signos de debilidad. Al principio fue algo leve, cansancio extremo, falta de apetito. Sin embargo, con el paso de los días, su salud empeoró. Un día no pudo levantarse de la cama. La fiebre la consumía. Su piel se volvió pálida y su cabello, siempre brillante, comenzó a caer en mechones. Los médicos no encontraban una explicación clara. Decían que podía ser una enfermedad autoinmune, pero sus diagnósticos no convencían a nadie. No obstante, yo sabía la verdad. Sabía que todo era resultado del trabajo que había hecho el brujo. Su vitalidad se estaba desmoronando, como si algo invisible estuviera chupando su esencia. Y mientras mi hija languidecía, Damián se volvía cada vez más mío. Me buscaba con más frecuencia. Hablaba de dejar a Valeria y empezar una vida conmigo. Sus caricias eran más intensas, sus palabras más apasionadas, pero cada vez que lo tenía cerca, no podía ignorar la culpa que crecía en mí. Valeria, mi propia hija, estaba perdiendo la vida mientras yo disfrutaba del amor prohibido de su esposo. Había conseguido lo que tanto deseaba, pero el precio estaba siendo más alto de lo que jamás imaginé. Las semanas pasaban y mi hija estaba muy mal, casi al borde de la muerte. Yo me sentía arrepentida, me sentía terrible por todo lo que Valeria estaba pasando, pero el sentirme deseada por un hombre me cegaba. Más o menos al par de meses, curiosamente empecé a sentirme mal. Primero fueron fiebres, gripas, hasta que una mañana apenas podía sostenerme en pie. Necesitaba ir al sanitario y al llegar y estar frente al espejo, deseé no haberlo hecho. Lo que vi me horrorizó. Mis ojos estaban enrojecidos, llenos de ramificaciones que parecían pequeños ríos de sangre. Mi rostro estaba cubierto de erupciones rojas y dolorosas, y una palidez casi espectral me devolvía la mirada. Era como si el reflejo no fuera mío, como si estuviera viendo a otra persona. Rápidamente fui al hospital más cercano. El médico que me atendió no supo decirme qué tenía. Dijo que posiblemente era estrés o falta de vitaminas. Sin embargo, yo sabía que no era eso. Sentía que había algo más profundo, algo que no se curaría con medicamentos ni reposo. Regresé a casa con la receta de unos analgésicos y me dejé caer en la cama, envuelta en una mezcla de dolor físico,
y un malestar como si supiera que algo grave iba a suceder, y no estaba equivocada. Alrededor de las 5 de la tarde, el timbre de la puerta me despertó. Era Valeria. Al verla apenas podía reconocerla. Su rostro, antes demacrado, estaba ahora lleno de vida. Su piel lucía radiante y sus ojos brillaban con una seguridad que no le había visto en meses. Estaba vestida de manera impecable, con una elegancia que me hizo sentir pequeña y desaliñada en comparación. Entró a la casa y se sentó en un sillón de la sala. Yo me senté a su lado sin decir una palabra. Ella no dijo nada al principio. Solo me observó con una expresión que mezclaba lástima y desdén. Finalmente, rompió el silencio diciendo que esa sería la última vez que nos íbamos a ver, que ya sabía lo que había hecho. Me contó cómo, desesperada por su deterioro físico, acudió a una curandera que con solo mirarla, supo que su enfermedad no era natural. La mujer le dijo que llevaba consigo un trabajo de brujería, uno oscuro y poderoso que buscaba destruirla, no solo a ella, sino también todo lo que amaba. Que lo peor fue cuando la curandera le dijo quién había enviado ese trabajo. Que cuando le dijo que su propia madre había enviado ese mal, ella pensó que la curandera estaba equivocada. Sin embargo, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para curarse, porque no quería dejar a sus hijas sin mamá. Que la bruja le dijo que podía quitarle el daño, pero que la única condición era regresarlo a quien lo había enviado. Que ella en ese momento aceptó. Lo único que pensaba era en sobrevivir para sus hijas. Así que mientras ella mejoraba, yo comencé a enfermar. Que todo lo que yo estaba viviendo era el resultado de la brujería que yo había pedido para mi hija. Al escuchar esas palabras caí en cuenta de lo mala madre, mala persona que había sido, y las lágrimas comenzaron a brotar. Ella al verme me dijo que me perdonaba porque era su madre, pero ese perdón no significaba que podíamos seguir en contacto. Me pidió que no volviera a buscarla, ni a ella ni a mis nietas, que ya no formaba parte de sus vidas y que se iban a mudar a otra ciudad para iniciar una nueva etapa en su pequeña familia. Sentí que el mundo se derrumbaba a mi alrededor, mi cuerpo temblaba y mi alma parecía fragmentarse con cada palabra que pronunciaba. También me dijo que Damián y ella se iban a divorciar, que él no valía la pena después de lo que hizo, y que si yo lo quería tanto como para tratar de deshacerme de ella, que lo tomara, que me quedara con él. Sin embargo, quería que supiera que ella se estaba quedando con todo en el divorcio, además de que estaba haciendo hasta lo imposible para dejarlo en la ruina. Esa tarde fue la última vez que vi a mi hija Valeria. Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente para siempre. Desde entonces, no sé nada de mis nietas. Ni siquiera sé si recuerdan a su abuela, si preguntan por mí o si Valeria ha borrado mi existencia de sus vidas por completo. Damián y yo seguimos juntos, pero lo que alguna vez pensé que era amor se convirtió en una carga insoportable. Nuestra relación es un caos constante. Discutimos por todo, hasta por cosas tan simples como qué cenar. Él me es infiel abiertamente, y aunque me duelen sus actos, ya no tengo fuerzas para confrontarlo. Peor aún, se ha entregado al alcohol. Llega a casa todas las noches tambaleándose, con olor a licor y perfume barato, y yo simplemente me quedo en silencio. Me pregunto todos los días, ¿por qué sigo aquí, atrapada en esta relación que se ha convertido en un círculo vicioso? Es como si el universo me estuviera mostrando las consecuencias de mis actos. Tal vez es lo que merezco. El karma me alcanzó y ahora vivo una vida miserable, llena de arrepentimiento. Cada noche, cuando Damián se desploma en el sofá, después de beber hasta perder el sentido, me pregunto por qué no tengo el valor de dejarlo. Ya no lo amo, eso lo sé. No puedo recordar cuándo fue la última vez que sentí algo por él, más allá del resentimiento.
Sin embargo, aquí estoy, aferrada a una vida que me consume, porque temo enfrentarme a la soledad que me espera si me voy. Si te ha agradado esta interesante historia basada en hechos reales, suscríbete y compártela. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?